Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a iniciar orando a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, nos acercamos ante ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Y ahora, Padre Santo, te rogamos que nos hables, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y Señor, mis hermanitos sean edificados en sus corazones hoy. Señor, toda la honra, toda la gloria es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hoy veremos Tito capítulo 2, desde el verso 6 en adelante. El título de esta transmisión es Fieles en todo. Esto es la continuación del pasaje de ayer, solamente que lo dividimos en dos porciones para que podamos ampliar más la explicación. Dice así la palabra de Dios, Tito 2, 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esta instrucción, hermanos amados, para este siervo de Dios, Tito. Ya vimos, hermanitos, acerca de ancianos, de ancianas también. Y aquí continúa con los jóvenes, que se les anime, se les exhorte a que sean prudentes. Esto es muy importante, hermanitos. Hermanos amados, primeramente abro un breve paréntesis para mencionar lo que se dice primeramente del mundo, en el mundo. En el mundo hay un concepto, hay un criterio que es claramente humano, carnal, natural, y así piensan los no salvos. Se dice en el mundo que es necesario cometer errores para aprender de la vida, y si uno no comete errores, no crece o no aprende. Bueno, eso es un criterio, hermanitos, del aprendizaje de la vida. Así, desde ese punto de vista, lo ven los de afuera. Piensan que es hasta algo necesario. Incluso hay filosofías dentro de esa misma línea que hasta lo aconsejan. Vive tu vida, comete tus propios errores, aprende de la vida. Cuestiones así, hermanitos, que claramente pues son de afuera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Claro que no se está exento en el humano a tener errores, o como se le llama en la palabra de Dios, y así es, pecados, desviaciones, caídas, tropiezos, todo ello, mis hermanitos. Sin embargo, cuando nos dirigimos hacia los jóvenes, conforme a la palabra de Dios, y como se le dice aquí a Tito, se les pide que sean prudentes. Claro, no están exentos los jovencitos, jovencitas, de cometer alguna equivocación en su vida alguna vez, porque pues se dice claramente, es que son jóvenes. Pero no es el criterio de la palabra de Dios, hermanitos, no es el criterio de Dios que obligatoriamente tengan que cometer errores para aprender. Aunque esto, hermanitos, si lo sopesamos en una balanza, como en una balanza, tenemos lo que es la prudencia de un lado y la obediencia por fe a la palabra de Dios, lo tenemos de un lado, y el otro, la experiencia debido al error o la caída. Y bueno, ¿qué es lo más correcto ante los ojos de Dios? Que se tenga que decir, ya aprendí de mis errores y ahora continúo adelante, o decir, le creo a la palabra de Dios y voy a ser prudente para no cometerlos. ¿Qué opina usted al respecto? Conforme a la Escritura, bueno, sí están registrados tanto los errores, equivocaciones o pecados que se han cometido a lo largo de la historia por los personajes bíblicos. Y todo es para nuestra enseñanza, claro que sí. Y claro que hay un arrepentimiento,
y hay medidas de parte de Dios para limpiar las transgresiones, las rebeliones, perdonar los pecados, restaurar a las personas caídas. Claro que sí, son medidas de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que cree en Él no es condenado, dice la palabra de Dios. Claro que Dios ha tomado medidas para resolver el problema del pecado, las caídas, los errores, claro que sí. Sin embargo, para eso están los mandamientos, para evitarlos. O sea, como está escrito en Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero primeramente, esto previene para que no pequéis. Bueno, esto, hermanos amados, debido a lo que dice la palabra de Dios, estamos leyendo verso 6. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, que oigan la palabra, aprendan la palabra, sepan tener cuidado, prudencia en la vida. Y bueno, no es obligatorio que aprendan por medio de caídas y de errores. No, no es obligatorio. Si hay prudencia, pues Dios los puede librar de las malas decisiones. Decisiones, hermanitos, que sí, en verdad tienen perdón de Dios. Si alguno comete pecados y se arrepiente, la sangre de Cristo le va a lavar, claro que sí. O sea, de parte de Dios hay perdón y hay salvación respecto a los errores de la vida. Pero esas decisiones los van a llevar a vidas difíciles. O sea, se salvan. Si alguien pues es llamado por Dios y pierde la vida aquí, se va al cielo y tiene su nombre anotado en el libro de la vida. Claro que sí, porque hay vida eterna en Cristo Jesús y hay perdón. Sin embargo, la decisión que uno tomó equivocadamente por no ser prudente le puede afectar toda su vida. Hermanitos amados, y rápidamente me refiero en este tema que afecta toda la vida de un joven si no usara la prudencia. La prudencia, debido a la palabra de Dios, la dirección que Dios da, por ejemplo, es de no unirse a yugo desigual con los incrédulos. O sea, en otras palabras, no casarse con alguien que no es de la fe en Cristo Jesús. Y esto para varoncito y para mujercita. Si así lo hiciera, una mujercita se uniera su vida con alguien que no es de Cristo, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Puede orar y algún día podrá ser quebrantado su corazón, claro que sí. Pero si no, ¿qué pasará con esta jovencita que decidió unir su vida a alguien impío? Es más, hay impíos que hasta aborrecen a Dios y están en contra de Dios. A eso me refiero, que claro, si ordena su vida, hay perdón. Dios le puede perdonar por la sangre de Cristo. Pero ¿cuánto va a sufrir? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo va a sufrir? Porque su alma va a tener sed del Dios vivo. Y el impío tal vez ni siquiera le permita buscar a Dios. O si lo llega a hacer, pero siempre con tantos problemas. Y esos problemas ahí están. Esas vivencias ahí están por la imprudencia. Hay más imprudencias, hermanitos. Esto que le menciono es de lo más ligero. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, si empezó bien su vida, me refiero a que sí se unió en yugo desigual, pero casándose. Ahora, si no hubiera sido así, si no hubiera obedecido, si no hubiera aceptado la corrección de sus padres, sea varoncito, sea mujercita, y el joven embarazó, o la muchachita quedó embarazada, ¿qué sufrimientos le conlleva eso? Por la imprudencia. Claro que tiene sus derivados de desobediencia, tal vez rebeldía, resistencia a los padres, deshonra a los padres, tantas cosas, tantos factores
que le llevan al mismo camino, el sufrimiento. Bueno, por eso dice aquí la palabra de Dios, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y ya vimos estos ejemplos breves. Ahora 7. Preséntate tú, Tito, y claro para todos, en todo como ejemplo de buenas obras. Claro, tenemos que ser ejemplo. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Si hablamos de la integridad, hermanos amados, pues mucho se sabe acerca de ello. Integridad equivale a entereza o entero. O sea, no incompleto. No que falte una cosa, tenga una cosa pero falta otra, sino entero, íntegro. Dice seriedad. Sí, la obra de Dios es seria y es importante. Entonces dice, preséntate tú en todo como ejemplo, dice, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. 8. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, el adversario, hermanos amados, se entiende por el mismo diablo, el Señor lo reprenda, o los que se oponen. Son adversarios, enemigos. Y claro, los que se oponen, pues se basan en el aborrecimiento hacia Dios y hacia sus hijos, por ende, hacia su obra y sus siervos. Siempre van a vernos mal, pero otra cosa es que tengan elementos y argumentos para atacarnos. Por eso dice que se avergüence el enemigo, o sea que no encuentre nada. Y hermanos amados, esto es muy bueno. Dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. No hay acusaciones, aunque las va a buscar, siempre las va a buscar. Brevemente le menciono el caso del profeta Daniel. Usted se acordará que los que estaban en contra de él buscaban tropiezo en él, buscaban alguna acusación, porque él había sido elegido gobernante de todos después del rey, allá en Babilonia. Entonces, como no encontraban nada, porque él era fiel en todo, entonces dijeron, no hallaremos en él nada, a menos que sea en relación a su Dios. Por eso causaron primeramente que el rey firmara un edicto. Y bueno, primeramente era una iniciativa de ley hecha por ellos, y luego él la iba ya a firmar, ya quedaba pues como una ley, ahora sí, de que nadie orara ni buscara a ningún otro Dios en espacio de 30 días, que solamente al mismo rey, a él le oraran como si él fuera un Dios. Y sí, el rey, sin saberlo, fue manipulado por ellos, esos hombres impíos que estaban contra Daniel, y pues entró en función, en vigor esa ley ya promulgada. Entonces, Daniel, al enterarse de que no podía orar, bueno, él entró a su cuarto, abrió la ventana, se dirigía a orar en dirección a Jerusalén, orando siempre al Señor 3 veces al día, y no le dio miedo. O sea, el enemigo siempre va a buscar y encontrar en qué forma atacar. Pero tenemos la ayuda de Dios. Dios es el que nos salva, nos ayuda, nos apoya. Muy bien, continuamos, hermanos amados, verso 9. Exhorta a los esclavos, en nuestro caso aplicado ayudantes, empleados, trabajadores, colaboradores. Exhórtalos a que se sujeten a sus amos, patrones, jefes, líderes. Que se sujeten, que agraden en todo. Oh, porque eso causa buen testimonio. Dice, que no sean respondones. Para nosotros, en nuestro lenguaje aquí en México, también podemos decirle rezongar. Un respondón o alguien que rezonga, pues es alguien, hermanitos, que debería de mantenerse callado, agachar la cabeza
y no le hace que sufra cosas injustas, porque también está escrito: la respuesta suave aplaca la ira. O sea, con respeto, cortesía, amor, paciencia. Pero si es mejor callar, adelante, hermanos amados. Dice que no sean respondones. Hoy en día todo esto, hermanitos, se ha deteriorado tanto que hasta mismos hijos de Dios, cristianos, pues ya abren su boca, levantan su voz, ya se oponen, ya opinan, ya resisten y ya refutan. Y bueno, estamos en los últimos días, hermanitos. Pero aquí se le pide a los que son trabajadores que no sean respondones. Verso 10. Que no roben. Ya que está hablando en el verso 9 de los trabajadores, esclavos, ayudantes, sigue esa misma línea. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo. Fieles en todo. Mis hermanitos amados, muy posiblemente a usted le ha tocado este tipo de vivencias. Me refiero a lo siguiente. Muchas veces, sin proclamar que somos hijos de Dios, y esto no por largo tiempo, hermanitos, sino que sí hay un momento en el que se sabe que somos hijos de Dios porque predicamos, testificamos, hablamos, pero me refiero al caso de que en ocasiones no saben que somos cristianos. Hay un cristiano trabajando en algún lugar y, hermanos amados, con su conducta, testimonio, fidelidad, ya que aquí dice que sean fieles en todo, bueno, dan de qué hablar a los demás. Pero me refiero a los patrones, líderes, jefes, que lo notan. Notan, este es trabajador, este es puntual, este es responsable, este es diligente, este no es rezongón, este no roba, este es responsable y fiel en todo. ¿Por qué? Porque uno tiene a Cristo en su corazón y ama a Dios y lo hace para Dios también. Es notable. Entonces, si es fiel en todo, el patrón, y claro, los que estén arriba de él, lo notarán. Uno casi no le dará problemas, conflictos, líos, no le causará dolores de cabeza a los patrones. ¿Por qué? Porque uno está siendo obediente, diligente, y eso va a causar que el nombre de Dios sea exaltado cuando sepan que uno es cristiano. Tienen que ser fieles en todo. Incluso, hermanitos amados, esto va a causar que se le tenga confianza. Eso lo vemos nuevamente en el caso del profeta Daniel. ¿Sabe usted que él estuvo sirviendo a la nación de Babilonia bajo el reinado de cuatro reyes? Y, hermanos amados, con uno era fiel. El que seguía también en Babilonia, el siguiente rey, también con él estaba Daniel y era fiel. Y el otro también, y el otro también. Estuvo, hermanos amados, con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío, con Ciro. Todos ellos reyes. Y claro, cuando ya cambiaba, hermanitos amados, la nación por conquista o por otras cuestiones, pues ahora no solamente eran babilonios, sino medos persas. Ahora, pues él tenía que estar en el cambio de gobierno. Ahí estaba Daniel, y siempre hasta arriba, siempre con la sabiduría de Dios, y se le tenía mucha confianza. Bueno, porque era de buen testimonio. Y aquí dice, fieles en todo. Se refiere a los trabajadores, claro que sí, y en general se puede aplicar. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oh, hermanitos amados, algo hermoso sucede si uno es fiel en todo, como dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos amados, le voy a leer la versión 60 en cuanto al verso 10. Ya que el verso 10, mi Biblia dice que no roben, pero en la versión 60 dice no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Bueno, el fraude, que conlleva también robo, por eso mi Biblia así lo traduce,
Pero dice la 60, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y claro, hermanitos, se glorifique a Dios. Y qué hermoso es que alguien se exprese bien de un trabajador, porque es fiel, y que se sepa, es cristiano, adorna. Esto, hermanos amados, es buen testimonio para la obra de Dios. Y aquí dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Eso es el Evangelio, hermanitos amados, para que haya salvación a toda la humanidad. Claro, los que oyen su voz y abren la puerta. Verso 12. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de esta manera: sobria, justa y piadosamente. Sobria quiere decir, hermanitos, como también hemos visto en otros temas antes, dueño de sí mismo, lo contrario a ebrio, alguien en su cabal juicio. O sea, no dominado por nada, no manipulado por nada, no influenciado por nada. Sobria, justa y piadosamente. Así debemos de vivir. Sobria, justa y piadosamente. Es lo que pide el Señor. 13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, mientras llega aquel día, hermanitos. Aquí lo dice de esta manera: esperanza bienaventurada. Cuando usted oye esa expresión en el Nuevo Testamento, esperanza bienaventurada, para nosotros así de sencillo es el arrebatamiento, el rapto, arpazo. Estamos esperando que suene la trompeta en cualquier momento. Esa es la esperanza bienaventurada. Tenemos esa esperanza, hermanitos, de que el Señor pronto vendrá. Dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Manifestación también lo podemos entender, hermanos amados, como segunda venida de Cristo. Así que, hermanos amados, va a venir primeramente por la iglesia, luego va a venir por segunda vez para reinar desde Jerusalén a toda la tierra durante 1000 años. Esa es la segunda venida de Cristo. Y dice, hermanos amados, 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. O sea, ya no debemos de ser malos. Eso ya pasó, mis hermanos. En otra parte dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, o bueno, todo eso anterior, ya pasó. Todas son hechas nuevas. Y lo entendemos, todo lo malo también ya pasó. Dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, un pueblo que ya no es impío, ya no es malo como antes. Ahora, un pueblo propio, y dice celoso de buenas obras. Así que, hermanos amados, esto es un cambio. Dios nos transforma, nos cambia, nos redimió de toda maldad, dice el versículo 14. Y bueno, la versión 60 dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué esto equivale, hermanitos? Nos cambió, nos limpió, nos redimió. Ahora ya no somos como antes. Ahora dice la palabra de Dios, verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así le habla, hermanos amados, el apóstol Pablo a este siervo de Dios llamado Tito. Y hermanos amados,
Él le da esta instrucción. Esto habla, esto enseña, adelante, lo que acabamos de ver. Esto habla, exhorta y reprende. Reprender, claro, ya son palabras más fuertes, como regañar, cuando es necesario, claro que sí. Y hermanos amados, un regaño en una boca de un predicador, un siervo de Dios, pero que está lleno del Espíritu Santo, sabiduría de la palabra de Dios y amor, claro que esa reprensión va a surtir un efecto fuerte. No es lo mismo ser reprendido con ira, con desamor, carnalmente. No produce el mismo efecto. Eso puede hasta matar, desalentar, exasperar a un hijo de Dios. No, sino todo esto lo tenemos bien entendido en el Señor. Y dice, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Y sí, mis hermanitos, o sea, que sea serio, que sea obediente. Y cuando dice nadie te menosprecie, no es tanto, hermanos amados, de que no vaya a haber alguna oponencia en alguna persona, siempre va a haber, pero que uno no dé lugar. A eso se refiere a que sea menospreciado, sino que, hermanitos, pues se dirija bien delante del Señor y Dios da la autoridad. Brevemente le menciono esa parte. Cuando el Señor Jesús enseñaba, se decía, habla, enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos, no como los escribas. Es que en verdad, hermanitos, el Santo Hijo de Dios, toda autoridad, facultad, autoridad, porque Él mismo es la palabra. También nosotros, hermanitos, pues sí va a haber oponencia siempre, pero que no sea por causa nuestra. Dice, nadie te menosprecie. Va a haber menosprecio, hermanitos, si nosotros damos lugar. Bueno, me voy a referir a cosas crudas para darle ejemplo. En una familia, hermanos amados, claro que hay una figura de autoridad si la familia está completa. Me refiero si hay papá, si hay mamá, hijos. Pero ¿qué tal si el papá no cumple, es irresponsable o vicioso, no es dueño de sí mismo? ¿Y qué va a causar? Que lo menosprecien. Aunque él quiera tomar o imponer autoridad, debido a que no cumple, no corresponde a lo que le toca, pues va a ser menospreciado. A eso también se refiere aquí, hermanitos. Con toda autoridad se haga esto. Y claro, la autoridad primeramente de Dios por cumplir y ser fiel a Dios. Hay autoridad. Nadie te menosprecia. Cuando alguien menosprecia, también puede ser causado por que no hay autoridad. No hay autoridad porque no se somete uno a Dios. Eso puede pasar hasta con un padre de familia. No lo respetan, no le toman en cuenta su autoridad y hasta lo menosprecian porque no ha cumplido o no se ha dado a respetar. Muy bien, hermanos amados, esto es la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanitos que escuchan esta transmisión. Señor, aquí está nuestro corazón. Estamos en los últimos días. También nosotros esperamos, tenemos esta esperanza bienaventurada. Y en estos días últimos, complicados, llenos de crisis por todos lados, ayúdanos. Ayúdanos porque tu palabra es la misma. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Este tiempo es tan difícil, pero cuando tú nos hablas, ya que esta palabra es verdad, tu palabra es verdad, necesitamos llevarla a cabo, aunque ya todo está muy deteriorado, pero tú eres poderoso, das tu gracia a nuestras vidas para poder realizar todo esto. Mis hermanos están en tus manos, ayúdalos, cúbrelos con la preciosa sangre de Cristo y sean fieles en todo.
En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos amados. Hoy tenemos culto de espera. Hermanos amados, si el Señor un día hiciera sonar su trompeta en un culto de espera y los haya precisamente velando, orando, esperándolo, qué hermoso sería, hermanitos amados. Están cordialmente invitados. También hermanos que han tomado, pues, según sus circunstancias, hermanitos, se han ausentado de la casa de Dios, hasta siervos de Dios que se han ausentado. Les animamos, levántense. Algunos tal vez, hermanitos, por cosas pues mayores, o sea, tal vez trabajo, y se entiende, para algunos, no para todos, se acumula el trabajo en estas fechas, pero séale fiel al Señor, preséntese ante el Señor. Le invitamos al culto de hoy, 20 para las 7. El Señor con todos ustedes. Amén.